Seguro que alguna vez hemos tenido esa extraña sensación de insatisfacción, incluso justo después de conseguir algo que deseábamos mucho. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una idea milenaria de la Cábala que usa una metáfora genial, la de un circuito eléctrico, para explicar cómo podemos alcanzar una plenitud que sea de verdad, que dure. La clave, por lo que parece, está en aprender a completar el circuito. Es una sensación que desconcierta, ¿a que sí? Uno recibe un regalo, un cumplido o consigue un éxito y en lugar de esa alegría pura que se supone que debería sentir, lo que hay es un vacío, una especie de vergüenza. Pues bien, la Cábala tiene un nombre para esto, el pan de la vergüenza. Y lo interesante es que sugiere que su origen no está en lo que recibimos, sino en cómo lo recibimos. Para entender la solución, claro, primero hay que entender bien el problema. Imaginemos por un momento que nuestro sistema espiritual, por defecto, es como un circuito abierto. Hay una fuente de energía brutal disponible, la que llaman la luz, pero el interruptor está bajado. Y este estado de desconexión se debe a una fuerza primaria, un deseo que va por libre, sin control. En el mismísimo corazón de este circuito abierto hay una fuerza completamente natural llamada el deseo de recibir. Ojo, no hay que pensar que es algo malo de por sí, al contrario, es el motor de la existencia, es lo que nos empuja a crecer, a experimentar. El problema viene cuando este deseo se convierte en el único fin, cuando es un recibir para mí y solo para mí. Ahí es cuando se crea el desequilibrio que nos desconecta de la fuente. Y cuando este deseo de recibir, que es potentísimo, se enfoca solo en el yo, el circuito no es que no se complete, es que hace cortocircuito. Y es justo ahí donde nace esa sensación del pan de la vergüenza, esa incomodidad tan profunda de recibir algo que en el fondo sentimos que no nos hemos ganado. Se crea una especie de deuda espiritual que nos deja con una sensación de vacío. Vale, entonces, si el deseo es una corriente tan potente, ¿cómo leches la gestionamos sin que nos arrastre o, como decíamos, sin que nos queme? Porque no se trata de apagar el deseo, sino de transformarlo. Y para esto, la Cábala nos presenta una herramienta que es fundamental. Una especie de resistencia inteligente que podemos instalar en nuestro circuito. Y esa resistencia, la que necesitamos para manejar toda esa energía, es un concepto clave llamado restricción. Este es el mecanismo que nos permite, por fin, instalar el control en nuestro circuito interno y empezar a cambiar de verdad el flujo de la energía. En hebreo a esto se le llama tzimtzum, y es súper importante no verlo como un bloqueo o una negación. Pensemos más bien en ello como una resistencia eléctrica, pero una inteligente. Permite que la fuerza de luz, esa energía de plenitud universal, fluya hacia nosotros, pero de una manera controlada, sin que sobrecargue el sistema. Es, básicamente, el acto consciente de hacer una pausa antes de reaccionar. Y lo increíble de este mecanismo de restricción es que tiene, digamos, un triple propósito. A ver, punto 1. Elimina de raíz el pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque al elegir de forma consciente cómo recibir, ya somos parte activa del proceso. Punto 2. Nos da el control sobre esa fuerza de luz tan intensa, para que nos alimente en vez de abrumarnos. Y punto 3, que es quizá lo más alucinante, es justo en esa pausa donde nace el verdadero libre albedrío, la capacidad real de elegirse actuar desde el ego o desde un propósito más elevado, un propósito de compartir. Pero, ¿y qué pasa si no usamos esta herramienta? Pues que se crea un espacio vacío, una brecha en nuestra defensa espiritual. Y esa vulnerabilidad, según la Cábala, es como un imán para el caos, la enfermedad y la negatividad, porque donde no hay una intención consciente y controlada, cualquier otra fuerza puede colarse. Entender la herramienta es el primer paso, claro, pero ahora viene el trabajo de verdad. Usarla de forma activa para recablear el circuito de nuestra conciencia. Este es el proceso que se conoce como la corrección. Este proceso de corrección o tikkun sigue una secuencia muy clara. Primero se aplica la restricción. Controlamos ese impulso inicial de «lo quiero para mí». Después viene la transformación. En esa pausa cambiamos nuestra intención. Pasamos de la lógica del cuerpo a la del alma, que es la de compartir. Y aquí llega la gran paradoja. Al hacer esto ocurre la expansión. Resulta que el acto de restringir, en realidad, aumenta nuestra capacidad para recibir una plenitud muchísimo mayor. Es como si construyéramos un recipiente más grande y más fuerte para contener más energía. El resultado de todo este proceso es un cambio de conciencia radical. Pasamos de un estado de fisión, donde todo es fragmentación, caos y deseo egoísta, a un estado de fusión, donde lo que se experimenta es unidad, armonía y un tipo de deseo completamente nuevo, el deseo de recibir para poder compartir. Y así, al transformar nuestro deseo, llegamos al destino final de este viaje, la fusión. Ese es el momento en que el circuito por fin se cierra.
y la energía fluye sin obstáculos, creando una conexión perfecta entre nosotros y el universo. Lo más fascinante de todo esto es que cuanto más se practica esta restricción consciente, más se expande nuestra vasija, nuestra capacidad interior. Y esto nos permite recibir y manejar una fuerza de luz mucho más intensa, lo que se traduce, claro, en una satisfacción y una plenitud que el simple deseo de recibir para uno mismo jamás podría ni soñar con alcanzar. Cuando la luz se recibe de esta manera, ya no es algo que viene de fuera, sino que se integra por completo en nuestra psique. Toda esa tensión que genera el deseo insatisfecho simplemente se disuelve, transforma nuestra consciencia y unifica el cuerpo y el alma en un estado de paz profunda. Y al final, todo este sistema tan complejo de circuitos, deseos y transformaciones se puede resumir en uno de los principios espirituales más universales y conocidos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que es eso, en esencia, la fórmula para completar el circuito, el deseo de compartir llevado a su máxima expresión. Así que toda esta sabiduría ancestral nos deja con una pregunta que es muy, pero que muy actual. Si la verdadera armonía no nace de tomar, sino de recibir para poder compartir, la pregunta que cada uno se puede hacer es, ¿qué tipo de circuito estamos construyendo con nuestras acciones e intenciones de cada día? ¿Uno abierto al caos o uno completo en fusión con el todo?